Leemos la palabra de nuestro buen Dios en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre en medio nuestro. Eres tú el abanderado en esta hora. A ti damos gloria, honra, honor y loor. Nadie en medio nuestro, Señor, merece la gloria y la alabanza que tú eres digno de recibir. Humillamos nuestras vidas delante de ti. Nuestra rodilla está en tierra por causa de ti, de nadie más. De ninguna ideología, de ningún reino de este mundo, de ningún hombre, de ningún pastor, de ningún tipo de liderazgo. Tú y solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza y todo honor. Por ello queremos rogarte, Señor, que en este santo día en el que hemos convocado esta santa asamblea para escudriñar tu santa palabra, nos permitas el agrado de recibir tu santa presencia en medio nuestro, derramando tu espíritu en medio nuestro, favoreciendo nuestro entendimiento de tu palabra. Háblanos a través de tu bendita y gloriosa palabra. Que ella sea como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierna entre nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que muchas veces son ocultas para nosotros mismos incluso. Mete tu palabra, incrústala, Señor, porque esta es la única espada que penetra y da vida. Ven a nosotros con vida, nuestros corazones, Señor. Vivifícanos según tu palabra. Vivifica, Señor, estos huesos secos. Vivifica según tu palabra. Con el poder de tu palabra, vivifica a tu pueblo, Señor. Vivifica tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Henos aquí, Señor. Y rogamos dos cosas en particular, como solemos hacer delante de tu presencia en un día como este. En tu día, Señor. Padre, concede a tu pueblo tener un corazón dócil y un oído presto para tu palabra. Para que al salir de aquí no solamente hayan pasado corporalmente, sino que sus afectos sean transformados por el poder de tu palabra y sus pensamientos queden anclados a la gloriosa verdad de tu palabra. Pero también rogamos, Señor, por mi persona como instructor, que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Reprende mi vida. Reprende mi vida para que no me aleje del sentido de las palabras que tú has revelado en tu santa escritura. No venga a ser yo semejante como aquellos que tuercen tu palabra para la perdición de ellos mismos. No sea yo semejante a ellos, ni venga yo, Señor, a hacer que tu pueblo pueda perderse por medio de la tergiversación de tu palabra. No, Padre, no. Que yo no haga prevaricar a tu pueblo, sino que le guíe en mansedumbre y sabiduría a encontrarse contigo, a entender tu propósito, a entender tu voluntad expresada en estos textos, de modo que nuestras almas sean nutridas con tu palabra, que no haya bagatela en mi boca, sino una exhortación de parte tuya, un estímulo de amor de parte tuya, que haya doctrina, ciencia en mi boca para con mis hermanos y para con mi propia alma, porque también soy un siervo entre ellos, Señor. Bendícenos en esta hora y en esta mañana con tu bendita presencia, Señor. Bendice esta predicación y bendice cada alma que la escucha con atención. En nombre de Cristo Jesús te rogamos estas cosas, amado Padre Celestial, confiando en que tu Espíritu Santo obres estas cosas, Señor, en nosotros, por tu gracia y tu misericordia. Amén y amén. ¿Puede sentarse, amado hermano?
La semana pasada comenzamos con esta exposición de la carta de Pablo a la iglesia en Filipos. La carta de Pablo a los filipenses. Y con mucho gozo comenzamos viendo los primeros 2 versículos del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. En ello pudimos ver verdades gloriosas, entendiendo el pensamiento de Pablo en estos primeros 2 textos albergados en esta carta. Tan solo en su identificación y su salutación o deseo de gracia y de paz para con los filipenses, pudimos ver algo hermosísimo en ese lugar. Y es la mentalidad que el apóstol tiene acerca de lo que es la iglesia del Señor. Él dice, los santos en Jesús que están en Filipos. El pensamiento del apóstol Pablo acerca de la iglesia es que es la asamblea de los santos del Señor. Y aprendíamos por medio de la palabra del Señor que si el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió que la asamblea, la iglesia, es la asamblea de los santos en Jesús, nuestro comportamiento con respecto a la asamblea local debe ser cónsono con esta realidad bíblica que el apóstol ha mostrado. Debemos tratar a la iglesia local como la asamblea de los santos, amando a cada miembro sabiendo que es un santo en el Señor. Y un poco más de esto seguiremos viendo también el día de hoy. Otros asuntos estuvimos tocando, por supuesto, la semana pasada, pero hoy debemos proseguir. Y vamos a empezar con el texto número 3 o el versículo número 3 para seguir con el pensamiento del apóstol Pablo. Y ya después de que el apóstol Pablo se identifica y da su salutación, entonces dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y con el interés de ahondar un poco más precisamente en lo que Pablo está hablando aquí, notemos al menos 2 cosas en este texto que deben ser importantes para nosotros. Lo primero es el agradecimiento de Pablo a Dios, y lo segundo, en cómo Pablo piensa afectuosamente, es decir, recuerda en sus pensamientos afectuosamente a los filipenses, a los hermanos en Cristo. Vamos con el primer punto de este texto, su agradecimiento a Dios. Una cosa que podemos notar mucho en las cartas del apóstol Pablo es su continua forma de agradecimiento a Dios. Podemos leer una y otra vez en las cartas de Pablo, en distintos lugares de sus cartas, cómo él expresa su agradecimiento a Dios. Podemos pensar de la vida del apóstol Pablo como un hombre que vive en agradecimiento a Dios. Si nosotros registráramos la Biblia en Primera a Tesalonicenses 5:18, me gustaría que me acompañara allá, encontraremos esta expresión del apóstol Pablo en forma de imperativo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, leo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Cristo. Note, amado hermano, que aquello que el apóstol Pablo está mandando a los tesalonicenses en esta carta se aplica también a nosotros en este tiempo. Al él decir que esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Cristo, sabemos que no es la voluntad solamente para los tesalonicenses, sino para todos aquellos que son llamados santos y están en Jesús el Cristo, el Mesías. Así entonces Pablo dice que él manda que se dé gracias en todo. Dice, no en algunas cosas, dice, dad gracias en todo. Cosa que a veces suele olvidarse por nosotros los cristianos cuando de alguna manera damos lugar a nuestra carnalidad en los momentos de nuestra debilidad, de angustia, de sufrimiento, de persecución, de vergüenza o de cualquier otro contexto abrumador para nosotros. Porque cuando estas situaciones llegan a nuestras vidas,
es muy probable que nosotros no pensemos con agradecimiento a Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero el apóstol Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que seamos agradecidos, que aprendamos a ser agradecidos. Entonces vemos que el apóstol Pablo, lo que ha mandado a otros, él mismo lo practica. Volviendo a Filipenses 1, vemos que él dice claramente, doy gracias a mi Dios. Aquello que él manda que los hermanos hagan, en muchas de sus cartas él manda que sean agradecidos, él mismo lo pone en práctica. El apóstol Pablo era un hombre agradecido con Dios. Debe venir a nuestra mente también, amados hermanos, que el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta, y antes de ello también, y esto es un punto que usted debe tener fresco, muy presente en su mente a lo largo de toda la carta, es que Pablo estaba preso por la predicación de la palabra del Señor. Sus libertades estaban cortadas. Había sido regulado su cuerpo, pero como él mismo ha dicho, la palabra no estaba presa. Él estaba preso y en cadenas por causa del evangelio de Cristo, pero la palabra de Dios no estaba presa. Con todo, que su cuerpo había sido regulado por cadenas, que sus libertades habían sido cortadas, en medio de su condición, el apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. Pablo, un hombre agradecido con Dios, no importa la condición en la que estuviera. El domingo pasado, mientras hablábamos del contexto cultural e histórico de la fundación de la iglesia en Filipos, por medio de la predicación del apóstol Pablo, hablábamos en Hechos capítulo 16, en donde el apóstol Pablo fue apresado junto con su compañero también. Y mientras ellos estaban presos, ¿qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Expresando gratitud a Dios a la medianoche. ¿De qué manera? Cantando cánticos, salmos e himnos a el buen Dios. Un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso, que había permitido que él estuviera preso y pasando todas aquellas penurias. Pero Pablo era agradecido. Pablo era agradecido. Una marca del testimonio de Pablo en las Escrituras es su agradecimiento continuo a Dios. Pablo vive en gratitud a Dios. Y esto debe a nosotros imprimirnos con fuerza un pensamiento solemne que debe gobernar nuestras vidas. Así como Pablo era agradecido, así nosotros debemos ser agradecidos. Ahora, este agradecimiento, usted pudiera sumar también a los textos con respecto a esto. Hebreos 12:28. Quizá pudiéramos leerlo rápidamente. Vamos a buscarlo rápidamente. Hebreos 12:28. No pensaba leerlo, pero vamos a leerlo rápidamente. Según la tradición, y a la cual también suscribe este servidor, esta carta es del apóstol Pablo también. Hay una minoría que piensa que no es así y se le respeta. 12:28 de Hebreos dice, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, esto es, nosotros hemos recibido un reino inconmovible, mantengamos la gratitud mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Fíjense que nuevamente aquí el pensamiento es el mismo. Debemos mantener una vida de gratitud. Hemos recibido tantas bondades de parte de Dios. Incluso cuando sufrimos por causa de este reino, aún así nuestros sufrimientos, como aprendíamos en Primera de Pedro, nuestros sufrimientos no se comparan al eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse, ¿correcto? Así que nuestros dolores vienen a ser solamente una leve tribulación momentánea. Esto comparado con lo que Dios nos ha prometido, el reino inconmovible que Dios nos ha dado y del cual estamos gustando ahora mismo y a partir de este tiempo, nos lleva precisamente a nosotros a ser agradecidos con el Señor. El texto suma de esta, dice, sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Hermano, escuche muy bien esto.
Usted no puede servir a Dios de una manera aceptable si usted no tiene gratitud en su corazón. Una de las cosas que más el Señor recriminó, exhortó y castigó en el pueblo de Israel en la dispensación pasada fue la ingratitud hacia Él. Murmuraban continuamente en ingratitud contra Él. Y considere, amado hermano, cómo el pueblo de Israel había presenciado prodigios que ni usted ni yo hemos presenciado muchas veces, ¿cierto? Ellos vieron cómo cada una de las deidades falsas de Egipto fueron desmenuzadas con cada plaga que el dedo de Dios afincó sobre la tierra de Egipto para liberarles a ellos. Ellos vieron cómo Dios les resguardó en medio de toda esa plaga, de todas las plagas. Dios les resguardó a ellos mientras todo Egipto y su tierra y su gente y sus animales y sus hijos sufrían el poder de las plagas del dedo de Dios, como ellos mismos llegaron a reconocer y aún así no se humillaron. Ellos mismos, Israel, vieron también cómo todos los hijos de los egipcios, incluyendo el hijo, el heredero del faraón, murieron por la última plaga. Pero todos los hijos de los israelitas, por causa de la sangre del pacto pascual, en los linderos y en sus jambas de sus puertas, fueron preservados de la muerte. Ellos vieron todo eso, hermano. Y salieron con gran poder y gloria cumpliendo la profecía que Dios ya le había dicho de antemano a Abraham, allá en Génesis. Y ellos estaban conscientes de esto. Y saliendo de noche con toda su gente, Dios los guió por el desierto con una columna de nube y una columna de fuego, para que en las noches heladas del desierto no murieran congelados. Tenían una columna de fuego que los mantenía calientes. Y en el día, para que no fueran abrasados por el calor del sol, fueron guiados por una columna de nube que les daba frescor. Y dice el Señor que estaba en la columna, estaba Él arriba allí dirigiéndoles. No satisfecho con ello, les abrió el mar de par en par. Estaba de frente a ellos el mar de juncos y detrás de ellos las huestes del faraón, que venían obstinados a reclamar que se volvieran para seguir siendo esclavos. Y ellos vieron la gloriosa obra del Señor en abrir de par en par, y ellos pasaron en seco, con pies en seco, entre esas grandes paredes de agua. Y al cruzar, Dios los dirigió bajando hacia el desierto de Sin. Y en medio de todo ello comenzaron a tener hambre por la circunstancia y comenzaron nuevamente a olvidarse del Señor y a murmurar y a ser ingratos. El Señor, con todo y ello, les dirigió hacia un oasis a donde habían 70 palmeras y 12 fuentes, en donde ellos satisfacieron toda su necesidad de agua. Y así podemos ver por toda la Escritura y en el trayecto de esos 40 años cómo el Señor sostuvo con pan milagroso que descendía del cielo, con carne en el desierto, con agua que brotaba de piedras en el desierto. Sostuvo a todo ese pueblo por 40 años hasta que toda esa generación pereció y no heredó la tierra prometida. Había una razón: incredulidad, y se manifestaba de una manera: ingratitud. Fueron ingratos todo el curso de ese tiempo, aunque habían visto las gloriosas obras del Señor. Esto debe alertar a nuestras almas en un asunto: debemos aprender a ser agradecidos con el Señor. Si sabemos que Dios dirige nuestro camino, que Él está como columna dirigiéndonos en medio de nuestro transitar en este, analógicamente hablando, desierto de este mundo, si Él nos ha arrebatado del imperio del faraón satánico por medio de prodigios inigualables y nos dirige hacia la tierra prometida celestial, debemos aprender a ser agradecidos. No sea que muchos de nosotros quedemos tendidos en el camino por incredulidad e ingratitud. Pablo entonces enseña esto porque entiende las escrituras hebreas. Entiende cómo este pueblo, Israel,
había pasado había recibido tantas bondades de parte del Señor y no habían sido agradecidos para con el Señor. Muy pocos eran agradecidos. Así que entonces él enseña el agradecimiento a Dios y él practica el agradecimiento a Dios. Ahora, en segundo lugar, y en este texto, el apóstol Pablo no solamente tiene una conducta de agradecimiento, sino que en este contexto hay un punto principal. Eso no significa que el apóstol Pablo no sea agradecido en otros contextos y de otras maneras. Por supuesto lo es, y todas las cartas que él ha escrito así lo muestran. Pero en este punto, el contexto inmediato muestra que su agradecimiento tiene un factor principal. El contexto dice en Filipenses capítulo 1, volviendo allá, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿Qué es lo que se propone? Hacer saber a los filipenses que Pablo está activamente pensando en ellos de una manera afectuosa, y dos, ora por ellos. Y este es el segundo punto que nosotros debemos tomar también con diligencia, una enseñanza en ello. Pablo entiende, como la Escritura también mostraba en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133, 1, dice acerca precisamente de cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. La expresión del texto es como sigue: mirad, es decir, estad atentos, presten atención, observen con consideración. Eso es lo que significa mirad en forma imperativa allí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, 1, 2, en armonía. El apóstol Pablo, erudito de la ley del Señor, no podría haber estado pensando en otra cosa que en textos como estos, que hablan acerca de lo hermosa que es la comunión de los santos. Ya él le ha llamado santos. Y si para él tienen esta estima delante de sus propios ojos, los filipenses, esa iglesia, son santos del Señor, él no puede hacer otra cosa que precisamente considerarlos en oración al Señor continuamente. Pablo aquí nos muestra un poco más también de su carácter. Pablo es un hombre que ora por sus hermanos. Pablo no es solamente un hombre agradecido. Pablo es un hombre que está agradecido a Dios por sus hermanos. Y aquí algo que nosotros debemos notar y que debería venir a nuestra memoria toda vez que pensamos en nuestras iglesias locales. Cuando el texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, nos habla no solamente de la presencia corporal, de estar juntos, cosa que se ha olvidado en estos días de la digitalización pandémica, pretendiéndose una asamblea donde no la hay. Esto que está aquí es la asamblea de los santos, y no una reunión virtual. Juntos, dice la palabra, así, de esta manera, es considerada la asamblea en la palabra del Señor. Pero no es solamente estar presentes junto a los hermanos en la asamblea, sino en armonía. Palabra al parecer quisquillosa para muchos oídos en este tiempo, porque muchos aprenden a ser asiduos a la asamblea, y eso no está mal, eso está bien. Pero son asiduos a una asamblea en la cual no tienen ninguna armonía, ni la procuran. No procuran tener comunión entre los santos, cosa de la cual Pablo también va a hablar en esta carta. Pablo elogia la comunión de los santos. Pablo recuerda la comunión de los santos. Pablo tiene en memoria afectuosa la comunión de los santos. Pablo agradece a Dios la comunión de los santos. Y esto es un punto que debe brillar sobre nosotros para traernos a entendimiento. La comunión de los santos, no solo la juntura de ellos, sino la armonía entre ellos, es una cosa buena. Es una cosa que debe ser para los participantes de la asamblea, escúchese, deliciosa. Es algo por lo cual nosotros deberíamos examinar nuestras almas, hermanos. Cuán deliciosa resulta para mí la asamblea de los santos y la comunión de los santos en Cristo. Cuán deliciosa me resulta
Cuán deseosa está mi alma de que cada día del Señor podamos reunirnos en la presencia del Señor. Cuán buena me resulta a mí. Cuán. Son preguntas con las cuales nosotros debemos traspasar nuestro propio corazón con esta palabra del Señor. Fíjense. Ciertamente, aunque la comunión de los santos es alabada en la palabra del Señor, muchas veces suele suceder también por la carnalidad y la pecaminosidad de los vestigios de la carne que aún están entre nosotros, que lo contrario haya lugar en los corazones también. Fíjense en Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 dice de esta manera: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Bendita sea la palabra del Señor. Qué glorioso es esto, ¿verdad? Qué glorioso es esto. Y nosotros vemos cómo este texto aquí en Levítico de alguna manera también forma el marco del pensamiento afectuoso con el cual Pablo recuerda a sus hermanos. ¿Se da cuenta? Lo distinto al afecto en este contexto sería el rencor. Lo distinto a este afecto en este contexto sería el menosprecio, el desprecio o el rencor quizá. Pero toda la palabra del Señor, y ya ve usted que estamos buscando un texto del Antiguo Testamento, para los dispensacionalistas, que nos muestra un hilo conductual del mandamiento del Señor con respecto a los miembros del pueblo de su pacto. Nosotros debemos tener afecto por nuestros hermanos, por los miembros del pueblo del pacto de nuestro Dios. No podemos decir, formamos parte de este pueblo, estoy bajo el pacto de este Dios, siendo formado como parte de este pueblo, mientras no tengo afecto por los otros miembros del pueblo de ese mismo pacto. Si ellos también han sido redimidos por la sangre del Cordero, que a ti te ha redimido, ¿cómo pues podrías tener otra cosa en tu corazón que afecto por tus hermanos? Si esto gobernara nuestro corazón, el amor, el afecto por nuestros hermanos y nuestra memoria para con ellos fueran como la del apóstol Pablo, siempre para dar gracias a Dios por ellos, para rogar que la gracia y la paz sea derramada sobre ellos, muchas de las discusiones sin sentido, infructíferas e inútiles que tenemos en las iglesias, en las congregaciones del día de hoy desaparecerían. Porque no habría lugar para el rencor. Ah, fulanito de tal me acuerdo que me miró feo el domingo pasado. Y resiento eso. Y cuando me acuerdo de él, en vez de recordarme con gozo y agradecimiento en la presencia del Señor, amado Dios, bendice a fulano con un corazón sincero, lo que hacemos es regurgitar en rencor en nuestro corazón. Y nos volvemos a comer ese vómito. Estamos repitiendo una necedad como el perro que vuelve a su vómito. Repitiendo una necedad. Si han fallado contra nosotros, no paguemos mal por mal. No seamos vencidos de lo malo. Más bien venzamos el mal. ¿Con qué vamos a vencer el mal? Con el bien. Amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza, incluso de los hermanos que por ignorancia o por un momento de debilidad carnal hayan obrado mal contra nosotros. Y recordarles, no con un corazón encendido de ira, de menosprecio o de Señor, haz descender fuego y castígalo. No. Porque si formamos parte del mismo pueblo, si formamos parte de aquel pacto que el Señor ha derramado sobre nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y la sangre de ese Cordero inmolado, tú no puedes albergar en tu corazón esa clase de afectos. Son afectos que no son congruentes con lo que Pablo muestra, que es el afecto que un corazón debe tener por sus hermanos. Hermano, fíjate lo que él dice. Doy gracias a Dios toda vez que me acuerdo de vosotros. Eso no significa que alguno de esos hermanos alguna vez no haya fallado contra Pablo. No significa que la debilidad de estos hermanos no haya de alguna manera exasperado en algún momento al apóstol Pablo. Me imagino que con el conocimiento y la erudición que tenía el apóstol Pablo,
Le resultaría muy difícil soportar muchas de las inmadureces de las iglesias en sus comienzos o de hermanos que estaban empezando en su camino en el Señor. Con todo, mire la expresión del apóstol Pablo. Y usted dirá, eso era porque eran los filipenses y porque siempre lo estaban ayudando de alguna manera. No. Lea cada una de sus cartas, las que dedicó a cada una de las iglesias locales. Una de las peores iglesias, por así decirlo, en su comportamiento, fue la iglesia en Corinto. ¿Y qué sucedió en la iglesia en Corinto? ¿Cómo los trata él? Amados, santos en Jesús. Todas las expresiones que él da de amor a la iglesia. ¿Se cohíbe por lo tanto de exhortarles y de reprenderles su pecado? No, no lo hace. Pero los trata con afecto y con amor y muestra que también ora por ellos, dando agradecimiento a Dios. Estas cosas deberían sellar en nosotros e imprimir con fuerza un pensamiento en nuestra mente y una intención en nuestro corazón. Tener afecto de gratitud al Señor por nuestros hermanos. Considere esto, hermano. Porque hay una persona que pudiera despegarse de la asamblea de los santos insensiblemente y abandonarla, como muchos tienen por costumbre hacer. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón de una persona que sin ninguna carga ni dolor abandona la asamblea? Y pasa días y semanas y meses e incluso años. ¿Qué hay en un corazón como ese? Pues ciertamente algo distinto a lo que vemos en el corazón de Pablo. Pero lo que vemos en el corazón de Pablo es precisamente lo que nosotros debemos seguir. Porque Pablo mismo ha dicho, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Afectuoso en este aspecto también, lavando los pies de sus discípulos. Él, el Señor, el amo, el maestro, el rabí, lavando los pies de sus discípulos. Eso muestra el afecto. Y no es solamente los discípulos congraciados con Él y con los cuales Él tenía mayor comunión, ¿no? Que los encontramos allí en los evangelios. Ese trío que generalmente estaba más cercano a Cristo, incluyendo el discípulo amado, el que recostaba la cabeza de su pecho, ¿no? Y usted dirá, bueno, es fácil lavarle los pies a eso. Sí, pero Él también le lavó los pies a Judas, sabiendo de antemano, incluso antes de que Judas mismo lo supiera, que Él habría de traicionarlo. Eso debe hablarnos a nosotros del carácter que nosotros debemos tener con nuestra asamblea. Debemos tener memoria de los miembros de nuestra asamblea en gratitud al Señor, como Pablo aquí lo está mostrando. Es una enseñanza que debe ser grabada para nosotros también. Para concluir este punto y seguir al siguiente texto, vamos a Juan, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios, capítulo 15 de Juan. Escuche esto, hermano, del versículo 12 hasta el 13. Dice, este es mi mandamiento. Escucha, hermano, que esto es un mandamiento del Señor Jesucristo. Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Así como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! Volvamos a Filipenses 1, pero con este pensamiento en la mente. Miramos ahora a Pablo diciendo, yo doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Vemos un corazón entregado a la gratitud al Señor, pero no un mero corazón que agradece al Señor sin tener consideración del prójimo, sino un corazón que agradece al Señor y tiene afecto por el prójimo, por sus hermanos. Un corazón de gratitud incluso para con sus hermanos también. En el corazón de Pablo hay afecto de amor entrañable para con sus hermanos. Pablo también es una prueba, una prueba viviente, quiero decir, una evidencia de este mandamiento que Jesús habló en Juan capítulo 15. Un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros de la manera en que yo los he amado. El cristianismo
está perdiendo básicamente una gran porción de su esencia, de su elementalidad, al perder el amor por los miembros del pacto, por los miembros de la comunidad del Señor, por los santos del Señor. Toda vez que nosotros no tratamos con amor a nuestros hermanos, estamos faltando a este mandamiento. Hay algunos que quizá pudieran ser un poco más, ¿cómo lo diría? Guabinoso, para utilizar la expresión guayanesa. Y tratan de no tener la mayor comunión posible en la asamblea. ¿Por qué? Porque mientras puedan restringirse a ellos mismos de tener comunión en la asamblea, pues no necesitan de estar tolerando a nadie, ni que le caiga mal a nadie, ni que nadie tropiece con él, ni hacer él tropezar a nadie. Y es como si fueran fantasmas en medio de la congregación. Como gente que aparece y desaparece. No hay verdadera vida de comunión. No puede, en un corazón así, verdaderamente tener amor por sus hermanos. La marca, la regla, el estándar mediante el cual nosotros debemos obedecer este mandamiento, Cristo mismo lo dio. Ese es el estándar. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. El estándar para la comparación de ese amor es el amor de Cristo. Si tú dices, Cristo me ha amado de tal manera que se entregó a sí mismo por mí, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo con tus hermanos. Ámales sacrificialmente también. Ámales de tal manera que el amor que Dios ha hecho reposar en tu corazón sea patente en la comunión de los santos. Si esto no puede hacerse ni siquiera en la asamblea, ¿cómo verdadera y honestamente podría ser mediante gratitud y oraciones al Señor en nuestra habitación, en nuestra alcoba? Si no tenemos amor por nuestros hermanos, a nadie podremos engañar. O de repente aquí pudiéramos engañar a los ojos humanos. Pero a Dios no lo podremos engañar. Él conoce el corazón, sabe si amamos o no amamos. Sabe si hay gratitud hacia Dios a causa de nuestros hermanos o no. Sabe si nos recordamos de nuestros hermanos en cada oración que levantamos al Señor o no. El Señor lo sabe. El Señor sabe si tienes un corazón de afecto entrañable, de misericordia y de amor por tus hermanos. Él sabe si les estás amando como Cristo te ha amado o si no les estás amando en lo absoluto. O si buscas toda clase de justificaciones para poder excusar que nunca estés presente en la vida ni en la fraternidad de la comunión de este pueblo del pacto. Dios lo sabe y Dios habrá de juzgarlo. Porque la desobediencia a un mandamiento tan explícito como este y que forma precisamente el fundamento de lo que es la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué, hermano, digo esto con toda seguridad y autoridad? Porque Cristo dijo, y escrito está, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos y que yo soy el Cristo que había de venir, en que se amen los unos a los otros. De modo que cuando los miembros de la comunidad del pacto no se aman los unos a los otros, no se tienen afecto entre ellos, no hay gratitud entre ellos, no hay pensamientos de bien hacia sus hermanos, recordándolos siempre en sus oraciones y velando por la fraternidad de la comunión de los santos, ni siquiera podemos dar testimonio del Evangelio de Cristo con un comportamiento y un corazón así. Pudiéramos dar una apariencia de pertenecer a una comunidad, pero ciertamente Dios conoce el corazón y eso un día servirá también de tropiezo a quienes no puedan ver en ti o en mí el amor, el afecto, la gratitud hacia nuestros hermanos, de tenerles presentes siempre en nuestros corazones y velando por ellos. Pablo es un ejemplo hermoso de esto. Creo que Cristo es el ejemplo magnífico de una conducta completamente magnánima para con nosotros. Él dio su vida de una manera por nosotros en la que nosotros, aunque la diéramos por un hermano, jamás se compararía a la forma en que Cristo lo hizo. Cristo es perfecto, sin engaño, no hay pecado en su boca, ni engaño en su boca, no hay pecado en Él, no hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante en Él. Él es perfecto, justo, bueno, es altísimo, es todopoderoso, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
En Él estamos plenos, completos. Él tiene toda autoridad. Es un nombre que es sobre todo nombre. Y Él se humilló a sí mismo, despojándose de la gloria de su reino, para venir a servirte y servir a tu hermano. Cuando tú no consideras estas cosas en tu corazón y no tienes oraciones para con tus hermanos, tú estás dándole una tergiversación a esto que hemos dicho. Estás menospreciando esto que Cristo ha hecho. Te vale muy poco lo que Cristo ha hecho entonces. El carácter de Pablo con este texto nos muestra cuán deseoso estaba su corazón de que Dios bendijera a sus hermanos en Filipos. Él no solamente les deseaba gracia y paz, sino que tenía deseo por ellos, de tal manera que se acordaba siempre de ellos para dar gracias al Señor. Recientemente me ocurrió, digo esto en unos breves segundos, un paréntesis de breves segundos, me ocurrió presenciar o tener conocimiento de una persona que se llamaba a sí misma cristiana o profesa fe en el Señor, y que airada esta persona le dijo a una hermana en Cristo: el Señor te bendiga. Pero ese el Señor te bendiga, si lo entendemos bien, es como ese aleluya que damos cuando le metemos el dedito pequeño del pie a la orilla de la cama. Ya lo entendió, ¿verdad? Que ese aleluya lo que está es suplantando una expresión de rabia, porque no la decimos de todo corazón. Y arrepiéntase todo aquel que lo hace, de utilizar expresiones como esta, cuando en realidad no hay sinceridad en una expresión como esa. Bien, esta persona estaba utilizando esta expresión de desear bendición para el hermano, pero en esta tónica y con esta intención, con este espíritu de irritación y de molestia, de ira. En su tono de voz se escuchaba esa rabia, esa ira que estaba por dentro. Si uno juzgara solamente por las palabras, uno dijera, bueno, pero está bendiciendo, está deseando bendición sobre su vida. No es así. No engañaremos a Dios. E incluso nosotros con un tantico de discernimiento nos podemos dar cuenta que eso no es honesto. Y que tal expresión no proviene realmente de un corazón que tenga afecto por el hermano. Eso es distinto a lo que Pablo estaba mostrando aquí. Yo doy gracias a Dios toda vez que yo me recuerdo de ustedes. Esto no es un asunto circunstancial. Él tenía una memoria activa para recordar a sus hermanos. Y vaya que Pablo recordaba y conocía gente. Tenía un corazón dado a la comunidad de los santos. Tenía preocupación por sus hermanos. Tal es así que envía a su hermano con esta carta a la iglesia en Filipos para que le entregue ya para hacerle saber todas estas cosas que envía en la carta. Pudiendo haber él quedado con su hermano que le iba a ayudar, con este siervo del Señor. Pero él tenía un corazón dado a la comunidad del Señor, a la comunidad de los santos. Ahora en el siguiente texto el apóstol Pablo continúa y dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y dice: siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. Si no fuera porque debemos continuar con la exposición de todo el libro, de toda la carta de Pablo a los filipenses, me quedaría por lo menos 2 meses solamente en este texto. Hermano, escuche la expresión del apóstol Pablo. Siempre en toda oración mía. Lo primero que vamos a notar es precisamente estas 2 expresiones aquí. Siempre en toda oración mía. Presta atención a ello. 1, siempre. 2, en toda oración mía. Pablo tenía un pensamiento continuo hacia sus hermanos. Y yo ruego, amado hermano, que mientras yo estoy explicando el carácter de Pablo y las palabras de Pablo por medio de esta carta, usted esté analizando con el poder del Espíritu Santo y la luz de la palabra su propio corazón. Siempre en toda oración mía. Él no solamente tenía un pensamiento siempre acerca de ellos y de los hermanos, de su crecimiento, de su madurez, de que fueran benditos por el Señor, de que fueran guardados de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, como más adelante les advierte en la carta también.
sino que ellos estaban presentes en toda oración de Pablo. Yo no me imagino cuánto duraban las oraciones de Pablo, porque vaya que conocía gente, iglesias y hermanos en Cristo. Ahora, en este primer punto, precisamente quiero que vea cómo el apóstol Pablo dice siempre en toda oración mía. ¿Sabe? Hay una cosa que me causa desagrado. Antes me causaba una especie de chiste. No sé cómo decirlo, no es que me causaba gracia en realidad, pero me reía de esto. Cuando escuchaba expresiones de hermanos decir, es que no sé por qué orar. Sí, esa risa que no es que me da gracia o chiste como en realidad es más bien como una risa de indignación. ¿Cómo puede ser posible que en realidad no tengas nada por lo cual orar? Si solo te dedicaras a orar por los miembros de tu comunidad local nada más, ya tú tuvieras suficientes motivos y razones para orar. Solo con eso. Solamente con eso. Ni hablar de que conoces otros hermanos en otras comunidades locales, ¿cierto? Con otras necesidades. Ni hablar de que vivimos en un país que está sufriendo penalidades por causa del pecado, que está sufriendo castigo de parte del Señor y por los cuales también debemos rogar al Señor misericordia, piedad. Hay muchísimas razones para elevar oración al Señor de parte nuestra. Pero hay quienes hoy dicen, no sé, es que no sé por qué razones orar, es que empiezo a orar y solamente oro 5 minutos. Algunos se sienten satisfechos porque pueden llegar a 10 minutos de oración. De alguna manera, está nuestro corazón mostrando nuestra corta visión acerca de lo que es la iglesia. ¿Se entiende, hermano? El no tener el suficiente deseo y las razones que abundan, no tenerlas en entendimiento, estas razones que abundan para oración por el pueblo del Señor, es no tener un buen entendimiento de lo que la iglesia del Señor es. Si entendiésemos que la iglesia es del Señor, que nuestros hermanos son miembros del cuerpo al cual pertenecemos, es imposible decir que no tengo ninguna razón por la cual orar. Es imposible decir que no tenemos ninguna razón por la cual orar. Aún más, vea esto. Hay hermanos que solamente tienen oración por sí mismos y quizá por su familia, la más allegada. Pero Pablo habla de que siempre los tiene presente a ellos en sus oraciones. ¿Se da cuenta, amado hermano? Pablo tiene espacio en sus oraciones y tienen tiempo. Pablo encuentra tiempo siempre para tomar en consideración a sus hermanos en sus oraciones. Ahora analiza tu propio corazón mediante esta hermosa conducta que se nos ejemplifica aquí, hermano. ¿Tenemos nosotros un corazón de oración para nuestros hermanos? ¿Ruego yo por los débiles de nuestra congregación? ¿Ruego yo con verdadero gozo que Dios siga derramando mayor gracia en los que ya tienen alguna gracia en la iglesia? ¿O no oro por ellos porque tengo alguna forma de rencor y envidias? Señor, tú le diste aquel don a aquel y yo no tengo ese don. Como yo se lo diste, pues yo no oro por él. O como fulanito de tal sabe más que yo, no oro por él. No, el apóstol Pablo no es así. Y sabemos que Cristo mismo no es así. Cuando en Juan capítulo 17, otro magnífico ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto, Él ora por sus discípulos en Juan 17 y dice, no solamente oro por ellos, amado Padre Celestial, sino por todos aquellos que por medio de ellos habrán de creer en ti, en mi nombre. Cristo estaba orando por sus discípulos y al mismo tiempo estaba orando por ti, aunque tú ni siquiera habías nacido. Tú no habías nacido, todavía no habías prevaricado incluso contra Él, y ya el Señor Jesucristo estaba orando por ti, por tu salvación. Ya Él estaba sentado en este contexto, antes de que tú nacieras, sentado a la diestra del Padre, con un pensamiento de afecto hacia ti y orando al Padre por ti. ¿Y tú no puedes orar por tus hermanos? ¿No encuentras razón para orar? ¿No tienes motivo para orar? Esto es una calamidad que ha venido consumiendo a la iglesia desde adentro. No hay hábito de oración, hermanos. No lo hay.
Y en los pocos que pudiera ver, abunda un hábito de oración muerta, de repetición de vana palabrería, pretendiendo que por la mucha palabrería serían escuchados. No hay corazón en la oración. Cierto puritano, creo que era Jonathan Edwards, él decía en la oración, es mejor no tener ninguna palabra y poner todo el corazón, que tener muchas palabras y no tener ningún corazón. Tiene toda la razón. Un corazón seco que se presenta delante del Señor a repetir vanas palabras y que no coloca realmente el alma en ello, no tiene nada que hacer. Se está engañando a sí mismo, a Dios no lo puede engañar. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Dejar de orar? No, arrepentirte de tu pecado y hacer lo que debes. Orar como es debido orar. Mira el ejemplo del apóstol Pablo. Cómo ora con todo corazón, con todo gozo por sus hermanos. Los tiene siempre presentes en sus oraciones. Tiene un corazón que se da a la oración. ¿Tienes tú un corazón que se da a la oración? ¿Tienes un corazón que necesita la comunión con tu Padre por medio de la oración? ¿Te has puesto a considerar que no solamente el magnífico y tremendo apóstol Pablo era un hombre dado a la oración por sus hermanos, sino que Cristo mismo, en su naturaleza humana, era dependiente al Padre y era un hombre de oración? Un día cuando a él quisieron tomarlo para colocarlo como rey, escuche, atento al ojo acá y el oído acá. Un día cuando a él quisieron tomarlo como rey, se escabulló en medio de la muchedumbre y se apartó. Mandó a los discípulos en las barcas: vayan, adelántense, crucen hacia el otro lado. Crucen allá, váyanse en las barcas. ¿Con qué tú te vas? Dele, camine, váyase. Se montaron en las barcas y empezaron a navegar hacia el otro lado. Cristo se apartó a orar. Estaba cayendo el sol, nos dice la Escritura, cuando eso ocurrió. Y a la cuarta vigilia de la noche, que se había presentado una tormenta en el mar de Genesaret, el mar de Galilea, ellos que estaban allí de un lado al otro en esas barcas por esa cuestión, se presentó Cristo caminando sobre las aguas. Y eso a nosotros nos parece glorioso, ¿verdad que sí? Por supuesto, ¿cómo no va a ser glorioso? Eso es sobrenatural. Cristo estaba caminando sobre la faz de las aguas. Los discípulos pensaban que habían visto un fantasma, hasta que el Señor les dijo: no temáis, soy yo. Y todo el resto de la historia que ya sabemos con Pedro y hundiéndose y todo lo demás. Y vemos cuán glorioso el Señor Jesucristo caminando sobre la faz de las aguas. Y cuántas predicaciones, incluso torciendo ese texto, no se han predicado acerca de ello. Pero cuántas predicaciones y enseñanzas se han basado en ver que desde que cayó el sol y hasta la cuarta vigilia antes de que Cristo caminara sobre las aguas, pasó todo ese tiempo Jesucristo hincado de rodillas, rogando al Señor y orando al Señor en el valle. ¿Eso no es glorioso? Caminar por las aguas sí es glorioso. Cristo orando desde las 6 de la tarde hasta la cuarta vigilia de la noche, eso no es glorioso. Cristo, Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne, rogando toda esa cantidad de horas. Y tú no puedes velar ni tan siquiera una hora por tus hermanos. Bien dijo Cristo a los discípulos cuando en una ocasión similar les dijo estas palabras: ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas esta carne, la que aún habitamos, es débil. Eso no es una excusa para dejar de orar, eso es una advertencia. Para que no nos dejemos dominar por el deseo de la carne. Pablo dice: siempre, en toda oración mía. Pablo tiene oración seguramente por su ministerio y por su vida, pero tiene un corazón dado en oración para con sus hermanos. Él ruega por sus hermanos como Cristo oró y rogó por sus hermanos. Fíjese esto, hermano, con respecto a la oración y a la consecución de ella, a mantener consecuentemente la oración. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde fuimos ahorita, hace un rato. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, leeremos el texto anterior al que habíamos leído primero. Esto es el versículo 17. Corto, muy, pero muy corto. Usted se lo puede aprender de memoria hasta que se muera, con solamente leerlo ahorita. Dice:
orad sin cesar. Ya. Eso es todo. Orad sin cesar. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Pablo dice, orad sin cesar. ¿Qué era Pablo? ¿Un inmoral e hipócrita que mandaba hacer lo que él mismo no hacía? No. Orad sin cesar. Y ahí está. Siempre en toda oración mía. Activo en oraciones para con el Señor. Rogando en todo momento al Señor. Orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Hermano, tú debes entender que la oración no es un favor que tú le estás haciendo a Dios. Dios no necesita tu oración. Él no necesita nada de ti. Tú necesitas la oración. Yo necesito la oración. Dios no necesita tu oración. Dios no te necesita a ti. Él no necesita nada. Él no se sirve de su creación como si Él necesitara de algo, dice la Escritura. No. Si Él tuviera hambre, dice el salmista, no te lo diría a ti, porque suya es toda bestia del campo. Si eso es que Él tuviera hambre, pero no le da hambre. Él no necesita nada. Él no tiene necesidades como tú. Tú y yo debemos orar porque nosotros tenemos necesidad de Él. Es el medio por el cual nosotros manifestamos nuestra dependencia a Dios y hacemos crecer nuestra intimidad y comunión con Él. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Tener un espíritu de oración en todo momento. Mantenernos siempre con la mentalidad de oración. Y por supuesto, como también es agradable ante el Señor, apartar momento para ella. Un momento especial para ella. Como sin duda alguna el apóstol Pablo también lo hacía. Vamos a revisar rápidamente Efesios capítulo 6. Mire lo que dice en el versículo 18, para culminar con este punto acerca de las oraciones del Señor, al Señor, de estar continuamente en oración al Señor siempre. Mire lo que dice. Orad, ¿qué cosa? De vez en cuando. Orad de vez en cuando en el Espíritu. ¿Así dice? Orad de a ratico en el Espíritu. ¿Es así que dice? Todo tiempo. Orad siempre en el Espíritu mediante toda ¿qué? Oración y súplica. A palabrita que viene ahora, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahorita nos vamos a quedar en esa última parte del versículo para seguir a la segunda parte del texto de Filipenses 1:4. Pero consideremos esto primero. Nuevamente, orad siempre, y nos añade una característica. Escucha, hermano, en el Espíritu. Hermano, ¿saben lo que sucedía en tiempo de Cristo? Que no habían personas que dieran mayor cantidad de oraciones que los escribas y fariseos. ¿Sabía usted eso? Ojo, oído al tambor. Dice la Escritura que amaban las largas oraciones. No era que amaban orar a Dios tendidamente. Amaban las largas oraciones por una sola razón. Les agradaba ser escuchados. Les gustaba ser escuchados. Y eran hombres de oración. A ojos de los seres humanos, estos eran hombres entregados siempre a la oración. Pero Pablo dice aquí, orad siempre en el Espíritu. ¿Oraban los fariseos siempre en el Espíritu? No, es evidente que no. Jesucristo nunca les reprochó el hecho de que oraran. Les reprochó la manera en la que oraban, vacía, llena de palabrerías. Porque si en toda una hora o más de una hora estuviste derramando palabras ante el Señor y no era en el Espíritu, tu corazón no estaba en ello, presentaste una abominación delante del Señor. Y Pablo dice, orad siempre en el Espíritu. Y dice, mediante toda oración y súplica. Es otra característica que la oración siempre debe tener. Escuche, siempre. Explicaremos esto con más detenimiento cuando lleguemos a Filipenses capítulo 4, en ese hermoso versículo 6, donde dice que no estemos ansiosos ni afanosos por nada, sino que
Hagamos conocido a Dios toda nuestra necesidad por medio de oraciones, ruegos y súplicas con acciones de gracia. Ahondaremos mucho más en la oración en ese punto, conforme al pensamiento paulino y en esta carta. Pero notemos en este aspecto ahorita, porque no estamos basados en Efesios 6:18, pero estamos tomando estas características. Pablo, cuando dice precisamente que él ora por sus hermanos, la oración que él siempre tiene delante del Señor es una oración en el Espíritu, no es una oración vacía, no es vana palabrería. No se nos es lícito pensar que cuando Pablo dice que está orando por sus hermanos, es las palabrerías que a veces nosotros podemos decir cuando oramos por la iglesia. Señor, bendice la iglesia y guárdala de todo mal. Y no tenemos ningún corazón en ello. Y nos interesa un comino la condición real de cada uno de los miembros de esa asamblea. ¿Por qué? Porque no oramos por ellos. Aún más, no oramos por ellos porque no sabemos sus condiciones y situaciones. No nos acercamos a saber. No hablamos con ellos, no abrimos nuestros corazones para tener esa confianza y luego decir, hermano, voy a orar por ti. Y hacerlo. Porque hay muchos otros que incluso mienten diciendo, voy a orar, y no oran. Y le hacen creer a la memoria del otro, a la consideración del otro, que está orando por él. Y su testimonio queda limpio delante de los ojos de esa persona. Pero delante de Dios que pesa los corazones y lo sabe todo. ¿No es esto un acto vil? Ya debería estar orando sin necesidad de que un hermano se lo pidiera. Mas ahora un hermano se lo pide, dice que va a orar mintiendo y al final no lo hace. Y estas cosas están sucediendo dentro de las iglesias. Sí, hoy. No hay actitud de oración por nuestros hermanos. No hay una actitud de oración en el Espíritu. Y como segunda característica dice, con todo ruego y súplica, con toda oración y súplica. Como ya he dicho, voy a ahondar en esto más en Filipenses 4, pero brevemente les digo, las oraciones que nosotros encontramos en las Escrituras que agradaron a Dios jamás llevaron un decreto, un declaro, un arrebato, un exijo que, nada de eso. Las oraciones que agradaron al Señor y que están reveladas en las Escrituras y las oraciones de Cristo mismo, Dios en carne, mayor autoridad que Él no hay. Porque hay algunos piensan que oran de esa manera porque tienen autoridad de parte de Dios. Vaya, autoridad por encima de Cristo, me imagino. Cristo, nombre sobre todo nombre, autoridad sobre toda autoridad. Rey de reyes y Señor de señores, decía, Padre, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Oración y súplica. Oración y súplica es la naturaleza de una plegaria. Si esto no es así, si nuestras oraciones no tienen la naturaleza de una plegaria, de un ruego, nosotros no estamos orando al Señor. Mucho menos puede decirse que esa oración es en el Espíritu. Y termina Pablo diciendo en este aspecto, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dos características más, velar y en perseverancia. Velad y en perseverancia. No es que, no, sí, yo hace 4 meses oré por fulanito. No, hermano, no es así. Es velar perseverantemente por nuestros hermanos, porque día a día estamos sujetos a pruebas, a tentaciones, a debilidades. Y día a día también Dios renueva su misericordia y derrama su gracia sobre nosotros, razones por las cuales bendecir a Dios. Hay hermanos que no oran para darle gracia a Dios porque Dios bendijo a uno de sus hermanos. Si pudieran, comerían de la parrilla que Él preparara. Pero son incapaces de elevar una oración a Dios con sincero corazón, gozándose por la bendición de Dios para con su hermano. Y por supuesto, mucho menos lo hacen con su tristeza. No hacen suya en oración la tristeza del prójimo. Debemos velar constantemente en oración, como dice el texto, por todos los santos. Por todos los santos, que ya sabemos que está hablando de la iglesia del Señor, ¿cierto? No hay santos sino dentro de la iglesia en este aspecto. Por ellos debemos orar. El apóstol Pablo en Filipenses 1:4 culmina diciendo que estas súplicas son con gozo por todos vosotros. Ya hemos hablado de cuánto debe colocarse el corazón en la oración. Ahora Pablo añade aquí que él tiene gozo por los hermanos. Recuerda cuando estábamos hablando precisamente en esta predicación acerca de
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mire, hermano, mire el apóstol Pablo. Con gozo, por causa de los hermanos, él oraba al Señor. Con gozo. ¿Pudiera usted decir que él tenía un corazón que miraba cuán bueno y delicioso era aquella comunión de los hermanos? ¿O tendremos por mentiroso al apóstol Pablo en lo que está diciendo inspirado por el Espíritu? Si él miente en esto que está diciendo, fue el Espíritu el que mintió. Pero eso es impensable e imposible. Él está diciendo toda verdad porque es guiado por el Espíritu de verdad, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice, con gozo, en todas esas oraciones, siempre perseverando con gozo por cada uno de ustedes. Y esto es algo que nosotros debemos considerar. Por todos vosotros. Si bien nosotros podemos y debemos orar por la iglesia en general, muchas veces nosotros aquí mismo hemos orado por la iglesia en general, Pablo se refiere en este aspecto a oraciones particulares por ellos. Sin duda alguna tendría información de lo que sucedía ya con algunos hermanos, con algunas cosas, como lo vemos a lo largo de toda la carta. Tenía información de lo que ocurría ya por medio de Epafrodito. Y él oraba con particularidad por cada uno de ellos. Imagínese, hermano, si usted le dedicara 3 minutos de oración a Dios por cada uno de los miembros de su comunidad pactual. 3 minutos, hermano, solamente 3 minutos. A mí dedíqueme unos 10 minutos, necesito más. Yo necesito más ayuda de parte del Señor. ¿Diríamos que no tendríamos nada por lo cual orar? Y si llegando a un hermano, cuando vas orando por él, vas llegando a orar por un hermano, ¿no vas a tener nada por lo cual orar? A menos que no tengas entendimiento ni idea alguna de ese hermano. Y eso es por causa de que no le has amado. Si no tienes absolutamente nada que decir a Dios en oración por un miembro de la comunidad del pacto, es porque no le has amado como debes amarle. ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? Porque si hay gracias y misericordias de Dios para con un hermano, tienes allí como glorificar y agradecer a Dios por las bendiciones hacia ese hermano. Y si hay debilidades, tentaciones, sufrimientos y pruebas de parte de Dios también, las debilidades y las pruebas, por supuesto las tentaciones no, hacia un hermano, también hay razones allí por las cuales orar por él. Pero si tú no conoces ni lo uno ni lo otro, revisa por qué razón tú no tienes conocimiento de lo que tu hermano es en su vida o pasa en su vida. ¿Y cómo podría ser honesto, real, que tú digas, le amo, pero no tengo ni idea de su vida? No sé si sufre, no sé si goza y ríe, no sé si está debilitado, no sé qué le falta. No te llegas a él. ¿Cómo manifiestas tu amor? ¿Cómo puedes decir al final, amo a Dios a quien no ves, cuando no expresas tu amor por el cuidado de tu hermano a quien sí ves? Si oraras en esa condición por tu hermano, ¿cómo sería una oración sincera que manifiesta amor por tu hermano? ¿Cómo? Sería, en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, un címbalo que retiñe, un metal que resuena, pura bulla, carreta vacía. Una carreta vacía, como contaba aquella anécdota. Las carretas cuando van llenas no hacen ruido, van prensadas por lo lleno de la carga. Pero cuando van vacías, van haciendo toda la bulla. Así sucede con muchos que presentando una que otra vez una oración van como una carreta vacía, haciendo bulla y nada más que eso. Un címbalo que retiñe, un metal que resuena, no hay amor real. Pudiera haber una expresión verbal, pero ya nosotros sabemos por las Escrituras que los hombres pueden aprender a tener una expresión verbal y no tener temor de Dios en el corazón. Ya lo dijo Isaías antes y lo reafirmó nuestro Señor Jesucristo sobre los fariseos que oraban bastante. Al decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. ¿Cómo sabes, amado hermano, que no estás tomando el nombre de tu hermano en tus labios para elevar una oración al Señor, pero resulta que tu corazón está apartado del amor hacia tu hermano? ¿Tú crees que engañarás a Dios? ¿Crees que porque digas, Señor, tú sabes, fulanito, yo ni siquiera recuerdo su nombre, pero ese es el que está aquí,
el que está allí. Te oro por él, Señor. Bueno, bendícelo. Lo que sea que esté pasando, ayúdalo, Señor. Amén. ¿En serio eso fue una oración? No digo que no pudiera haber una circunstancia en algún determinado momento en el que eso pudiera ser una oración honesta, pero tener como hábito el no conocer a nuestros hermanos es no amarles. Y por supuesto tú no puedes orar honestamente por necesidades de tu hermano que tú no conoces. Ni puedes gozarte honestamente por los gozos de tu hermano cuando tú no tienes idea de esos gozos y esas bendiciones de parte del Señor. Y esos son mandamientos de parte del Señor. Orad siempre con toda perseverancia por todos los santos. Es un mandamiento. Y nosotros debemos procurarlo. Podemos ver esta conducta del apóstol Pablo, por ejemplo en 2 Timoteo 1:3, él dice que ora particularmente por Timoteo. Y podemos ver en Filipenses 1:16, aquí mismo en el capítulo 1, como él dice, por amor, reconociendo, ¿dónde está? Aquí. Se me fue el texto. Podemos buscar el texto de Efesios 6:18 que ya lo leímos, 2 Timoteo 1:3, Filipenses 1:3 y 4 que ya lo hemos hablado. Y en el mismo capítulo 1 hay un texto que lo he perdido, lo anoté mal. Ok, bueno, el asunto es precisamente que el apóstol Pablo ya ha mostrado su conducta acerca de oración por causa de los hermanos, no solo de manera general, sino de manera particular. Y eso es lo que nosotros debemos continuar haciendo, para imitar al apóstol Pablo también en esta buena conducta. El apóstol Pablo continúa en el versículo 5 y habla las cosas que ameritan su atención en medio de la oración. Él habla dos cosas. Tocaremos solamente una el día de hoy en este aspecto, que es la que está en el versículo 5. Él dice en el versículo 5, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay algo que tiene muy lleno de gozo al apóstol Pablo de una manera muy particular. Y es que la iglesia de los filipenses ha participado, dice, en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Recordemos que en la predicación contextual de la semana pasada, vimos en Hechos capítulo 16 y en otros textos cómo el apóstol Pablo había predicado el Evangelio y las primeras cosechas que hubieron en Filipos fueron la de Lidia, de Tiatira, vendedora de púrpura, y todos los de su casa que creyeron y fueron bautizados. También vimos por la palabra del Señor cuando Él comenzó a predicar el Evangelio y escucharon muchas personas y quitaron de en medio un demonio, un espíritu de adivinación que tenía una muchacha, los acusaron, los metieron en la cárcel y en medio de todas esas circunstancias Dios utilizó todo ese sufrimiento, toda aquella mala situación. ¿Para qué? Para que el carcelero creyera a Dios y toda su familia también fuera bautizada. Y entonces comenzamos a ver por la palabra del Señor que cuando ellos salieron ya de la cárcel, después de que los magistrados fueron a sacarlas en personas al enterarse de que tenían ciudadanía romana, comenzaron entonces también a consolar a los hermanos. Ya había una pequeña comunidad y solamente habían dedicado unas pocas semanas a la predicación del Evangelio. Eso no solamente nos muestra el deseo del apóstol Pablo de predicar el Evangelio, sino el acompañamiento del poder del Espíritu Santo en la predicación del apóstol Pablo. De cómo iba aumentándose la iglesia en Filipos. Y el apóstol Pablo ahora lo recuerda en esta carta diciendo, yo me gozo y doy gracias a Dios en cada oración que yo elevo a mi Señor. ¿Por qué? Porque ustedes han participado del Evangelio del Señor desde el primer día y hasta ahora. Hay algo hermoso en esto. Y lo primero que el apóstol Pablo muestra aquí es la palabra clave en este texto, participación. Participación. Esto es un pensamiento clave también para todo el concepto de eclesia en la Escritura, de iglesia en la Escritura. Participación en el Evangelio de Cristo. No es única y exclusivamente los evangelistas los que tienen que salir a evangelizar, ¿oyó, hermano?
de alguna manera, por mandamiento del Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros debemos participar en la proclamación del Evangelio. Amén. No es que, pastor, es que usted no sabe, es que yo no estoy llamado para ese ministerio. Arrepiéntete, porque Cristo te llamó a predicar el Evangelio. La palabra del Señor dice que fuimos arrancados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó y nos redimió de las tinieblas. Para que anunciemos, comuniquemos, participemos en la proclamación de las virtudes, las glorias, las bellezas, los atributos de aquel que nos salvó de la muerte y nos trasladó a la vida eterna. De las tinieblas a la luz, de la injusticia a la justicia. Y si has sido trasladado al reino del Hijo de Dios, entonces tú debes comunicar estas cosas. Id pues y predicad el Evangelio y discipulad a las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea en la que toda la iglesia debe participar en conjunto es la proclamación del Evangelio del Señor. Los filipenses habían sido una iglesia que, aunque empezó pequeña, como toda iglesia por supuesto, fue creciendo y creciendo y creciendo. Vimos la semana pasada que cuando Pablo escribe su carta, saluda incluso a los obispos y diáconos. Había crecido de tal manera la iglesia que ya tenía una pluralidad de ancianos y una pluralidad de diaconado también. La iglesia estaba haciendo su labor, estaba participando del Evangelio del Señor. Hay varios sentidos en los que debemos entender esta participación del Evangelio del Señor. La primera, por supuesto, es la proclamación del Evangelio. La segunda es vivir el Evangelio de la gracia del Señor. Someter nuestras vidas humilde y voluntariamente a la sabiduría de Dios reflejada y revelada en el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra del Señor. Infalible, inerrante, perfecta, toda suficiente. La iglesia en Filipos había causado un gozo profundo, particularmente en el corazón de Pablo. Ellos habían sido perseverantes en participar del Evangelio del Señor, proclamándolo y viviéndolo. Proclamándolo y viviéndolo. Esto es una de las cartas, amados hermanos, la carta de Pablo a los filipenses, en donde más rebosa de felicitaciones a una iglesia. Vaya que los filipenses habían actuado y seguían actuando muy bien. Ellos no eran perfectos. Claro que no. No existe tal cosa como una iglesia local perfecta en esta tierra. Pero esta iglesia era digna de la alabanza del mismísimo apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo aquí, por causa de la participación del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿eres tú uno de esos miembros de una iglesia local que en aquel tiempo habría causado gozo en el corazón del apóstol Pablo por causa de tu participación en la proclamación del Evangelio y en el vivir el Evangelio? ¿Qué hemos hecho como iglesia? Que en vez de procurar agradar al Señor por medio de nuestra participación en el Evangelio, hemos buscado agradar a los hombres, sus proyectos, sus formas, sus métodos, ¿no? Ya no comunicamos el Evangelio, ya no proclamamos el Evangelio como debemos proclamarlo. Ahora hacemos coreografías en las esquinas, ¿no? Eso llama más la atención. Y es más fino porque hay música. Pux, pux, pux. Cristo te ama. Pux, pux. ¿No? Claro, así atraemos más personas, ¿no es así? La iglesia que Pablo alaba en esta carta se ganó esa alabanza y felicitación no porque bailaba coreografías en las esquinas romanas, sino porque participaba activamente de la proclamación del Evangelio y vivía el Evangelio en medio de esa secularizada y paganizada ciudad en la que ellos vivían. Era una ciudad muy difícil, una ciudad cosmopolita. Era una metrópolis, si así se pudiera decir, en medio de ese tiempo. Centro de la confluencia de muchas vías para negocio y mercantilismo. Con gente muy pudiente, con mucha plata, que pudiera decir, ¿qué necesito yo de tu Dios? ¿Qué me ofrece tu Dios que es un moribundo crucificado?
en donde abundaban múltiples confianzas a múltiples deidades. Esta iglesia alumbró allí. Esta iglesia saló allí. Esta iglesia fue como fermento, como levadura del reino de los cielos. Allí comenzó a leudar, comenzaron a alumbrar. Fueron como una ciudad asentada en la cima de un monte. Fueron de reflejo y de estandarte para los moradores del valle. Y esto causa mucho gozo en el corazón del apóstol Pablo. Ahora, para culminar con este texto, y así con esta predicación del día de hoy, llegaremos hasta aquí. El apóstol Pablo, al decir, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día y hasta ahora, lanza una abreboca con el cual bregaremos en la semana que viene, en el versículo 6, la perseverancia de los santos. ¿Y en qué está basada esa perseverancia? Pero antes de hablar acerca de cómo Dios, la semana que viene, hace que sus santos perseveren porque Él se ocupa de ellos, veamos en este texto lo que causó mucho gozo en el corazón de Pablo. Él dice expresamente: vuestra participación en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Vuestra participación. En el siguiente texto dará gloria a Dios por lo que Dios está haciendo y terminará haciendo, porque Él no deja nada a medias en su iglesia. Pero aquí Él está alabando, ¿qué cosa? La responsabilidad de la iglesia en hacer aquello que debía hacer. Participaron del Evangelio del Señor. Tomaron como estandarte el Evangelio del Señor para levantarlo delante de las gentes, de los pueblos. Enarbolaron la bandera del Evangelio. Fueron responsables en ellos. No se echaron y dijeron: bien, el Señor es el que nos santifica, aquí nos quedamos. Ven y santifícame, Espíritu Santo. Yo no me muevo de aquí para que no se atrofie tu santificación. No. Pablo dice: vuestra participación, fueron activos, fueron responsables, fueron diligentes, se movieron, sufrieron muchas veces lo que tuvieron que sufrir por causa de la expansión de la proclamación del Evangelio, hasta el punto que la iglesia había crecido enormemente. Y no quiero que se malinterprete estas palabras, porque yo no estoy procurando que nuestra congregación crezca en número. Dios es testigo que mi deseo mayor es que cada uno de ustedes crezca en entendimiento de la palabra del Señor y viva una vida conforme a ese Evangelio que nosotros hemos creído. Pero por obediencia a ese Evangelio debemos salir a proclamar el Evangelio, y por consecuencia de ello también aumentará la asamblea. Por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Eso es parte de la participación del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que saliste a predicar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que participaste de la proclamación del Evangelio? ¿Cuándo te detuviste en un grupo de amigos, en una fiesta, y les dijiste: permítame compartirles el Evangelio de la gracia y salvación del Señor a ustedes, que como yo son pecadores? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia que no es creyente a decirle: voy a hablarte del Evangelio de la gracia del Señor? ¿Por qué no lo haces? ¿Será porque vives una vida que no está llena de la participación del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en una plaza y a toda voz, como la sabiduría que clama a voces en las plazas? ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste el Evangelio del Señor allí? En un autobús, en un taxi, en tu compañero de trabajo, en el liceo, en la universidad. Este es el campo de Dios en el que la iglesia participa del Evangelio. Y los campos, hemos de decir, están blancos para la siega, ¿sabe? Las almas están allí, pero la iglesia está adormecida. Esto es una iglesia que no causaría gozo en el corazón del apóstol Pablo porque le falta participación en el Evangelio. Que Dios pueda guiarnos a entender todo esto. Resumo los puntos para concluir y orar. ¿Puestos de pie? Los puntos en los que debemos reflexionar acerca de lo que se ha predicado el día de hoy son: debemos aprender a ser agradecidos con Dios. 1. En todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. 2. Tener continuamente pensamientos afectuosos para con los miembros de la comunidad del pacto.
miembros de nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. 3, velar continuamente en oración. Siempre estar en oración. 4, en toda oración nuestra acordarnos de los miembros de la comunidad del pacto de nuestro Dios. Si estamos en pacto con Dios, ellos están en pacto con Dios, por lo tanto ellos y yo estamos en pacto con Dios. Debo orar y velar por ellos. Y 5, y no menos importante, debemos procurar participar del Evangelio del Señor, tanto en la proclamación como en vivirlo. En palabras y hechos, comunicando a quienes no conocen el Evangelio por medio de la locura de la predicación. No por medio de las baratijas de este mundo y los métodos que se han inventado los hombres de hoy, que creen que porque atraen personas ya están haciendo la voluntad del Señor. Se nos mandó a predicar la palabra del Señor, no a entretener ni a distraer a las personas. Vivir y predicar el Evangelio del Señor. Esto es lo que Dios ha hablado por medio de esta palabra. Si eres fiel a Él y obediente a Él, practícala al salir de aquí. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande, misericordioso, lleno de gracia y verdad. Delante de tu presencia, Señor, nos encomendamos a tu fiel cuidado. Nosotros, cada uno de nosotros somos débiles, somos pequeños cúmulos de polvo sobre esta tierra. Esta tierra es el estrado de tus pies. Y nosotros somos breves cúmulos de polvo. Somos una neblina que hoy es y ya mañana no es. Pasamos, Señor, rápidamente sobre esta tierra. Somos polvo que al polvo volveremos. Nada de gloria hay en nosotros excepto una cosa, tú y solamente tú, tu Hijo. La imagen de tu Hijo siendo formada en nosotros. Porque en nosotros mismos, por nuestros propios méritos, no hay gloria, sino suciedad, podredumbre, pecado, maldad, negligencia, impaciencia, crueldad, afanes diversos, lujurias, pasiones diversas, hurtos, blasfemias, toda clase de pecado. Eso es lo que hay en nosotros por nuestro propio mérito. La única gloria, Señor, que tenemos, y la tenemos como vasijas de barro para que en ti resida el poder y la gloria, es Cristo tu Hijo. Su imperio, su reino, su espíritu en nosotros, su santo evangelio, sus promesas, su herencia, todo aquello que es digno de alabanza y que hace que podamos manifestar una expresión de alabanza, gloria, de júbilo hacia ti, está en Cristo. Todo se reúne en Él, todo en Él, fuera de Él destrucción, en Él vida eterna, plenitud, en Él estamos plenos, fuera de Él estamos destruidos, fuera de Él hay una hacha colocada a nuestra raíz para desbaratarnos y quemarnos eternamente. Haznos estar en ti para siempre, injertados, Señor, injertados en el buen olivo, que es tu Hijo Jesucristo, injertados allí, Padre, para crecer, alimentándonos de esa savia, de esa sabiduría de Cristo, que nos nutra y que nos haga llevar fruto. Y si no hemos podido llevar fruto hasta ahora, Señor, te ruego, aportíllanos, levántanos, pódanos y haznos llevar fruto, Señor. Te ruego, a ti, Dios, que tienes el control de todas las cosas, soberano de los reyes de la tierra, y que providencialmente diriges conforme a tu beneplácito todos los eventos que transcurren en la tierra. Te rogamos, apiádate de nosotros y haznos llevar fruto. Haznos no solamente haber oído esta palabra, no nos hagas oidores olvidadizos, Señor, de los cuales Cristo mismo recrimina en su evangelio. Haznos ser oidores, hacedores de tu palabra. Haznos ser consistentes con aquello que decimos que creemos y que levantamos como bandera. Haznos ser sal y luz. Haznos ser esa levadura que leuda con los principios de tu reino todo el costal, como dice tu palabra. Haznos ser esa ciudad asentada sobre la cima de un gran monte que sirve de referencia y estándar a los moradores del valle. Haznos así, Señor, porque así tú lo has prometido. Te pido aquello que tú has prometido, no más allá de lo que tú has hablado. Sea así con tu iglesia, Señor, porque tú así lo has hablado. Sea así con tu iglesia. Esto te lo rogamos, Señor, esperando con paciencia, Señor, que nos ayudes a santificarnos en todas estas áreas, para que aprendamos a amar con el amor de Cristo a nuestros hermanos
a pensar en ellos y recordarlos con afectos, a ser agradecidos a ti, Señor, a comunicar tu evangelio a quienes no lo conocen, a participar de la proclamación de tu evangelio y de vivir tu evangelio. Padre, obra estas cosas, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que no ocurra la triste y vergonzosa situación de que un corazón que haya sido presentado ante tu presencia con esta palabra salga de aquí habiendo recibido la iluminación de la verdad, pero no el amor de la verdad para ponerlo en práctica. Que no ocurra cosa tan espantosa como esta, pues sabemos cómo terminan las personas que así les sucede. Amado Padre Celestial, te ruego por cada uno de mis hermanos, cuando hemos de partir, tú les guardes de todo mal, des refrigerio a sus almas por medio de esta palabra, que puedan seguir ahondando en ella, escudriñando como los bereanos, escudriñando en tu palabra, ahondando, profundizando más en estas cosas, a ver si lo que este siervo ha hablado es real, es verdad. Y si es así, que ellos puedan dar gloria a ti y comunicar ese avance y esa madurez que puedan recibir de ti a este pequeño servidor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que lleves con bien a mis hermanos a sus hogares, a menos que tengas en tu plan, Señor, hacerles presenciar o participar de algo que les estremezca. Y aún así, si ese es el deseo, si esa es tu voluntad, hágase tu voluntad y danos la entereza y la firmeza de recibir tu voluntad con agradecimiento en todo momento. Tú eres bueno, Señor. Esta es tu voluntad para con nosotros, que en todo seamos agradecidos. Bendito seas tú, pase lo que pase. Gracias, Señor, porque ya hemos sido rescatados de las tinieblas en Cristo Jesús. ¿Qué importa si perdemos la vida o los bienes en este mundo? Tú eres lo más glorioso. Agradecidos estamos por la salvación de nuestras almas. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia como quieras bendecirla. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros como quieras, conforme a tu beneplácito. Derrama tus dones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.